Este es el paso a paso que tienes que seguir si quieres pasar a residencia este año y en este video te voy a mostrar los 5 niveles que tienes que pasar para lograrlo tú también, así como lo lograron Tatiana que pasó a residencia de pediatría, Ciro que pasó a residencia de dermatología o Oscar que pasó a residencia de medicina familiar. Por si no me conoces, soy Juan Otálora y le ayudo a médicos a pasar su examen de residencia con un nuevo método de estudio. Y bueno, puedes revisar mi canal de Juan Otálora Testimonios por si no me crees, pero estos son los 5 pasos, 6 con el paso cero, que vas a tener que seguir si eso es lo que quieres. El primer paso es identificar qué es lo que implica pasar a residencia. Luego necesitas saber cuáles son las lecciones que tienes que aprender de los demás. Luego necesitas comprimir el esfuerzo. Luego necesitas entender la premisa principal de lo que implica pasar a residencia, de qué es lo que tienes que hacer para pasar a residencia. También necesitas entender los errores comunes que no puedes cometer. Y por último, tienes que tener un paso a paso claro de lo que tienes que hacer. ¿Listo? Una historia rápida, un pequeño contexto sobre mí. Primero, pues yo entré a Economía y Derecho al tiempo en la universidad porque me creía malo en ciencias. Yo pues quería estudiar medicina, mis papás son médicos, mi mamá es fisiatra, mi papá es gastro y yo no entré a medicina, ni siquiera lo intenté porque no me creía capaz, porque me creía malo en ciencias. Pero como era bueno en sociales y en matemáticas, dije, bueno, estudiamos Economía y Derecho. Tenía malos resultados, ahí fue que conocí el alcohol y después descubrí, investigando evidencia científica, cómo mejorar mis notas. Me gradué de economía, como puedes ver acá. Luego lo que termina pasando es que empiezo a enseñarle a otras personas cómo hacer lo mismo. Acá me puedes ver, estaba en un evento con la marca 3M, en donde estaba hablando justamente de cuáles son esas cosas que vale la pena implementar cuando se trata de estudiar para aprender mejor. Y después dedico mis días a ayudarle a médicos a pasar el examen de residencia. Ya he trabajado con más de 600 médicos. Acá estamos en una foto de una sesión grupal. Y vamos ahora sí, con un poco más de contexto, a hablar de qué es lo que implica pasar a residencia, del paso cero. Primero, necesitamos entender un poco el contexto, ¿no? Entonces, primero es importante entender que pues el contexto normal es, primero los médicos van a medicina, a la carrera, a la universidad, luego van a presentar o van a hacer su año rural. En Colombia hasta este momento es opcional, pues depende de una cosa que se llama sorteo. De pronto eso está por cambiar. El Serum, que sería como el equivalente en Perú. Luego de eso ocurre el tema del grado de médico general, después la gente se empieza a preparar para residencia, a veces la gente se prepara para el examen de residencia acá y apenas se gradúa y esa gente llega más rápido a residencia, pero en términos de ingresos esto es lo que implica. Primero, pues el estudiante de medicina evidentemente no percibe nada de ingresos. Luego el rural, pues depende, pero digamos que suelen ya obtener algo de ingresos. El médico general ya gana bastante más, dependiendo obviamente de en dónde trabaja, cuántas horas trabaja, bla. Pero luego de eso, luego de ser médico general, cuando la persona pasa a residencia por lo general, bueno, salvo países como Estados Unidos, terminas ganando menos de lo que ganabas antes por un periodo de tiempo en el cual vas a estar trabajando más horas para ganar menos, pero con la recompensa de que tu ingreso se va a multiplicar muchísimo una vez seas especialista. Esto es lo que implica pasar a residencia, dar ese salto de ingresos de forma increíble y estrepitosa. Obviamente depende mucho de cuánto esfuerzo le pongas ya siendo especialista, si vas a tener una práctica privada, si no, si vas a ser mediocre, si no. Las personas con las cuales trabajo, la verdad, no son para nada mediocres. Yo odio la mediocridad y eso es lo que tú tienes que tener en cuenta en caso de que quieras trabajar conmigo. Si tú vas a querer pasar a residencia simplemente porque hay más calidad de vida y ya, y necesitas un poquitín de calidad de vida más y ya, tal vez trabajar conmigo no es una buena idea y ver mis videos tampoco. Así que eso es importante que tengas en cuenta. Bueno, ya que me serví mi whisky, no mentiras, agua, no tomo.
hablamos de qué lecciones aprender de los demás. ¿Listo? Primero, hablemos del rol que tiene la suerte al pasar el examen de residencia o para pasar el examen de residencia. Mucha gente cree que los exámenes de residencia se pasan por suerte y entonces lo primero que hacen es presentarse para ver cómo es el examen, para ver si les toca la suerte de no preparar el examen y entonces gastan plata y tiempo en inscripciones, en viajes, en estadía, pero todo está justificado porque todo el mundo lo hace igual. Y como todo el mundo lo hace igual, entonces ellos creen, ellos por lo general los médicos generales, viven en su burbuja de que eso es normal, de que eso está bien, pero lo que no cuentan es la cantidad de plata que están dejando sobre la mesa por no especializarse más rápido y además la plata que están regalando al preparar exámenes, o más bien al presentar exámenes que no han preparado. Entonces, es una decisión que tienes que tomar. ¿Quieres esperar a que la suerte determine tu futuro? Yo no sé. Digamos que eso es lo que tú quieres, después no te quedes. Bueno, acá, ¿qué tan necesario es conocer cómo es el examen? Justamente lo adelantaba ahorita, ¿no? La gente a veces se presenta para ver cómo es el examen. Y entonces justifica el hecho de presentar un examen sin prepararse por ver cómo es el examen. Pero realmente esto se puede resolver simplemente preguntándole a alguien que ya haya presentado el examen, contactando a los mismos residentes por LinkedIn, por redes sociales, por lo que sea. El hecho de tener la experiencia no va a cambiar nada. Lo único que va a hacer es que le agarres más nervios, más tensión, más presión a el examen una vez sí lo prepares. ¿Sí? Luego, lo que suele pasar cuando ya estamos en esta etapa y arranca la gente a prepararse para residencia es que lo que está de moda es comprar cursos de preparación para residencia que te dan 10.800 videos y no sirven de nada. Y la pregunta es, ¿qué cursos de preparación para residencia comprar? Dependen del examen al cual te vas a presentar. Pero realmente comprar cursos de información, videos que se demoran horas, no son garantía de que vas a pasar, ni mucho menos. Realmente, de acuerdo con la evidencia científica, puedes buscar estudios de John Dunlosky al respecto y de muchos autores más, por si no me crees. Han mostrado que este tema del estudio pasivo, como revisar videos, revisar resúmenes, revisar diapositivas, revisar manuales, releerlos, subrayarlos, no son buenas estrategias de estudio. Entonces acá estás perdiendo el tiempo. Lo que deberías hacer en vez de esto es hacer preguntas. Pero realmente las preguntas por sí solas no van a cambiar nada. Y eso lo tengo tan claro, eso de que la información sin acción no sirve de nada, de que la información no es suficiente, que es apenas el primer paso, que yo con mi equipo médico decidí crear un banco de preguntas de más de 10.000 preguntas gratis, o sea, lo que las academias y los cursos te venden, yo lo creé gratis, está en mi canal de YouTube un video en donde dejo pues el link del banco de preguntas completo por si te interesa. Pero justamente a eso voy, como que te puedes matar la cabeza pensando en qué curso de preparación para residencia comprar y sí, depende del examen, pero la realidad es que no necesitas información muchas veces, necesitas saber cómo retener la información, porque si se tratara de información, habrías pasado con lo que te enseñaron en la universidad. O sea, me estás diciendo que pasaste por todo esto, la carrera de medicina, rural, ya llevas años trabajando de médico general y necesitas más información médica y eso crees que te va a hacer solucionar el problema. Tú y yo sabemos que no es así. Otra cosa es que simplemente quieras hacer lo que hace todo el mundo. Y acá la siguiente pregunta que podría surgir es, ¿cuál debería ser el enfoque de la preparación? Eso lo vamos a hablar en uno de los siguientes pasos. Vamos ahora con el paso número 2. Necesitamos comprimir el esfuerzo. ¿A qué me refiero con comprimir el esfuerzo? Pues las etapas del médico general son 3.
presentarse para ver cómo es el examen. Acá la gente puede tomarse 1 o 2 años. Y si eso lo cuantificamos en términos económicos, podríamos estar hablando, obviamente depende del país y bla, pero pongámosle para el caso de Colombia, fácilmente la gente acá se puede gastar, dependiendo de la cantidad de exámenes que presente, unos 10 millones de pesos, unos $2.500, solamente en viajes, en estadía, en exámenes, más lo que deja de ganar por seguir siendo médico general. Entonces, súmale a esa cuenta cuánto te da. Luego, después de eso, compran todos los cursos. Dicen, no, definitivamente presentarse para ver cómo es el examen no se dio, no tuve la suerte, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a comprar cursos y medio me voy a esforzar. Porque yo he escuchado a mucha gente que lo que hace es que dice, los cursos son prácticos y por eso los hago. O sea, como que no les interesa el hecho de que no les den resultados, les interesa es que los cursos sean prácticos y listo. Y pues yo no sé tú, pero si yo compro algo o hago algo, pues lo hago pues para conseguir el objetivo. Digo yo, ¿no? O sea, no sé tú cómo pienses sobre la vida, pero yo digo que la lógica es hacer las cosas para conseguir un objetivo particular. Si vas a comprar cursos por el hecho de comprar cursos, no sé qué tan buena idea sea. Y acá eventualmente, esto digamos que puede tomarle a la gente entre 2 y 5, 6, 7, más años, la cantidad de años que sean necesarios, ponle que son 7 años, o acá lo que pasa es que o pasan de alguna manera, eso de ¿cómo es que es? La letra con sangre entra, algo así, o se rinden. Y me ha pasado. Yo recuerdo tener una llamada con una persona que quería pasar a residencia de anestesiología y llegamos a un punto en la conversación en la que ella me dijo, no, ¿sabes qué? La verdad es que prefiero no presentarme más a residencia. Me rindo. Eso es muy frustrante. No sé si tú quieres llegar a un punto en el que ya la única opción sea rendirse. Y acá eventualmente es que la gente decide quemar los barcos. Quemar los barcos significa dar todo, buscar cualquier ventaja para superar la competencia que existe en procesos de preparación para residencia, por ejemplo en Colombia o por ejemplo en Perú, que son digamos muy particulares. Esto obviamente no se daría para pasar exámenes iniciales en el proceso de preparación para Estados Unidos, como el Step 1, pero en el resto de países, ponle España también se da. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué vale la pena hacer? Ser tacaño y decir, no, es que, ¿para qué otro curso más? Cuando estos cursos los comprabas y hacías los mismos pagos pendejos sin que vieras resultados y eras feliz con eso. Y ahora, cuando surgen cosas que realmente te ayudan, dices, nah, ¿para qué otro curso más? Como si todos estuvieran en el mismo camino. Una cosa son los cursos de información médica y otra son los programas que te ayudan a pasar a residencia, como el que yo tengo, por ejemplo, que de hecho es tan popular que ahora los cursos de información médica me están copiando. Fun fact. Pero el caso es que esto de quemar los barcos proviene de un tipo que se llama Hernán Cortés, que fue un español que llegó a México a conquistar México. Y pues la gente que traía en su embarcación estaba muy asustada porque les tocaba pues tener sus batallas con los aztecas. Entonces, ¿qué hizo este señor? Quemó las embarcaciones en las cuales venían y les dijo, bueno, ya no nos podemos regresar. Tocó. Y ese es el punto. Cuando ya llegas a este nivel, que es probablemente cuando ya la gente alrededor tuyo toda pasó a residencia y tú no te quieres quedar atrás, pues
de lo que se trata es buscar cada ventaja competitiva que tengas. Y obviamente la gente más inteligente nunca hace esta etapa y solamente hace esta etapa siempre que las recomendaciones para quemar los barcos sean esas. Pero se saltan estas dos primeras etapas, no creen en la suerte, no se ponen a presentarse para ver cómo es el examen, y eso les hace avanzar mucho más rápido y se ahorran años y plata en un inicio. En vez de ponerse a prepararse de una manera que no funciona, simplemente se esfuerzan, comprimen el esfuerzo y logran lo que en 6 meses, y logran en 6 meses lo que una persona suele lograr en 3 años. Y por eso es que las personas que trabajan conmigo, como por ejemplo Oscar, como por ejemplo Ciro, como por ejemplo Tatiana, en apenas unos meses logran pasar su examen de residencia. Y si no me crees, puedes revisar mi canal de YouTube de Juan Otálora Testimonios para que veas que no estoy full of crap. Pero bueno, acá necesito que luego entiendas la premisa principal. ¿Qué es entender la premisa principal? Pues entender qué es una tautología. Si nos vamos a la definición, una tautología es una repetición de un pensamiento expresado de distintas maneras. Por ejemplo, lo que no puede ser y además es imposible. Y ustedes dirán, ¿esto qué carajos tiene que ver con pasar a residencia? Pues que mucha gente, por ejemplo, los cursos de preparación para residencia, buscan sobrecomplicar las cosas. Y esa sobrecomplicación de las cosas nos lleva a resolver el problema incorrecto. Entonces, los cursos de información médica que te dicen, no, lo que tienes que hacer es seguir un cronograma para revisar todos los temas. Ojo, no dije para contestar correctamente todos los temas, dije para revisarlos, independientemente de si te quedan bien o mal en el examen. Y por eso es que acá esta tautología que yo uso mucho con mis estudiantes tiene tanta utilidad. El examen se pasa sacando el puntaje para pasarlo. No se pasa estudiando los temas necesariamente. Estudiar los temas es simplemente una herramienta. Y es una herramienta que nosotros usamos en mi programa, en donde les enseño un nuevo método de estudio. Pero partiendo de esta premisa, de que el examen se pasa sacando el puntaje. ¿Y cómo se saca el puntaje? Pues sacando la mayor cantidad de respuestas correctas. Y eso se logra con un sistema de integración de datos. Yo más que enseñar un método de estudio, porque el método de estudio te ayuda a estudiar, yo te enseño un sistema de integración de datos que lo que busca es maximizar la probabilidad de que consigas el objetivo de pasar a residencia. ¿Y cómo lo haces? Prácticamente de dos maneras. Aprendiendo cómo contestar preguntas por la forma de la pregunta, por la manera en la cual está escrita, que es algo que le enseño a mis estudiantes, o por el contenido de la pregunta, que es donde viene el tema del método de estudio efectivo. Acá es donde vamos a ver temas como la retención de la información, la forma de estudiar, recuerdo, bla, bla, bla. ¿Sí? Vamos al paso 4. ¿Cuáles son los errores comunes que deberías evitar en la preparación para residencia? El primero es, ya te lo dije, presentarte para ver cómo es el examen. No lo voy a repetir, creo que ya lo he explicado muchas veces. El segundo, hacer resúmenes, resaltar y reestudiar. También ya te expliqué por qué. Ver videos del curso de preparación es simplemente otra forma de exponerte al mismo material. Y ya te lo dije, si en la universidad hubiese sabido cómo prepararte, pues probablemente ya estarías en residencia. Y eso es otro argumento para decir que si la información fuera suficiente con lo que te enseñaron en la universidad, ya habrías pasado a residencia.
pero no fue suficiente. Y como no fue suficiente, por eso todavía estás buscando cómo pasar. Pero lo curioso es que estás buscando más información, a pesar de que ya te diste cuenta de que no funciona. Y todo esto se resume en que el error principal es seguir estudiando de la misma manera en la que estudiabas en la universidad. Y lo entiendo, ¿sí? Porque la gente dice, si yo tuve tan buenas notas en la universidad, ¿por qué voy a cambiar mi método para pasar a residencia? Pero se le olvida algo, y es que no puedes utilizar el mismo método para escenarios distintos. Por un lado, tú tienes el escenario 1, que era el escenario de la universidad, en el cual lo que tenías eran unos, ¿qué? 20 temas máximo por examen, o 30 temas máximo, pues, por examen, que podías estudiar en un fin de semana, que podías vomitar en un examen y luego podías olvidar por completo, mientras que tienes el escenario, ahora el escenario número 2, en donde estás preparando tu examen de residencia y lo que tienes que hacer, en vez de vomitar todo en un examen después de un par de días, es preparar un solo examen con más de 200 temas, 300 temas, 400 temas. ¿Cuántos temas viste en la carrera de medicina completa? Y luego, no contestar ese examen apenas unos días después, sino unos meses después. ¿Ya entiendes por qué utilizar el mismo método en escenarios completamente diferentes no tiene sentido? Pero ahora hablemos de qué es lo que tienes que hacer. Y acá me gustaría explicarte lo que yo llamo, o pues más que lo que yo llamo, un concepto que se conoce como la Theory of Constraints, que habla de qué es lo que impide que un sistema, que cualquier sistema avance. Yo te expliqué acá que a mí más que enseñarte un método de estudio ya me interesaba mostrarte un sistema de integración de datos y como todo sistema, pues hay que aplicar la teoría de las constraints, de la teoría de las restricciones o la Theory of Constraints. Y si te molesta que hable en Spanglish, de pronto trabajar conmigo no es una buena idea, pero no importa. Ahora, ¿cuáles son los constraints normales que suele tener la gente? La mentalidad, el hecho de que dicen que pasar a residencia es fácil, lo subestiman y siguen años en lo mismo y dicen que el problema de ellos es que no tienen suerte o que es rosca, que es palanca, le echan la culpa a sus circunstancias externas, le echan la culpa, por ejemplo, a que se endeudaron y entonces no pueden dejar de trabajar o no pueden invertir, pero prefieren seguir en lo mismo años y años y años y luego culpar a los demás y decir, no, es que nunca pasé residencia porque hay mucha rosca en el examen y eso los hace sentir bien temporalmente, pero nunca consiguen sus metas. Pero digamos que justamente superan ese mindset. ¿Cuál es la siguiente limitación, la siguiente restricción? El tiempo. Si no le dedican el tiempo suficiente a estudiar, no van a pasar. Si creen que con 1 o 2 horas al día y ya es suficiente, muchas veces no es suficiente. Y menos si te dedicas ese tiempo a revisar los videos del curso de preparación. Si haces eso, estás perdiendo el tiempo, porque ya hablamos de que hacer resúmenes, resaltar, reestudiar, exponerte la misma información, no es efectivo para retener la información y pues mucho menos para contestar correctamente las preguntas del examen de residencia. Y luego, digamos que sabes utilizar bien el tiempo, lo siguiente que tienes que aprender es justamente cómo usar el tiempo. Y acá es donde viene el tema de solucionar el problema correcto, sacar la mayor cantidad de respuestas correctas, aprendiendo técnicas para contestar preguntas, y aprendiendo un método de estudio efectivo. ¿Sí? ¿Qué te recomiendo? Te voy a dar una técnica para contestar preguntas. Tenemos muchas más en mi programa en el que le ayudo a médicos a pasar a residencia y te voy a dar una estrategia pequeña para que mejores tu método de estudio. Entonces, respecto de
Las técnicas para contestar preguntas, una técnica para contestar preguntas muy útil es la oveja negra, que se refiere a que tú vas a mirar las opciones, tienes la pregunta y tienes las opciones de respuesta. Y en esas opciones de respuesta probablemente haya una que sea muy diferente al resto. Esta opción de respuesta vamos a llamarla la oveja negra. Y la gente muchas veces comete este error y dice, no, la que es diferente a todas es la respuesta correcta. Pero la realidad es que no, no siempre. Pero la forma de implementar esta estrategia de forma adecuada es, lees la pregunta, identificas la oveja negra y luego utilizas a la oveja negra para pensar más. Y te preguntas cosas como, ¿por qué esta respuesta es tan diferente al resto? Y a veces, cuando haces esa reflexión, puedes llegar a la respuesta correcta, que a veces resulta siendo esa misma o resulta siendo una de las otras. ¿Listo? Y otra recomendación respecto de ya el método de estudio para recordar información es que, como te dije, no resaltes, subrayes ni reestudies. Lo que quiero que hagas es que contestes preguntas y luego cuando contestes preguntas, crees relaciones con la información que estás estudiando. ¿Sí? Entonces ponle que contestaste mal una pregunta. Ejemplo, esta. Identifica por qué esta fue la respuesta y luego con el tema, con las piezas de información del tema, crea relaciones, sobre todo con tu conocimiento previo, para ser capaz de retener la información. Esto me lleva al final del video. Si te ayudó esto y crees que le puede ayudar a alguien más, compárteselo a un médico que quiera pasar a residencia. Nos vemos en el siguiente video.